La piedra en el bolsillo. Había una vez un hombre que vivía atormentado por un secreto. Años atrás había cometido un error grave. Tomó algo que no era suyo y culpó a un compañero de trabajo para salvar su reputación. Desde ese día sentía que llevaba una piedra enorme en el bolsillo, una piedra que le pesaba cada vez más y le impedía ser feliz. Intentó ocultarlo con buenas acciones, pero la culpa era un agujero negro en su interior. Una noche, tras días sin dormir, decidió que no podía más. Se acercó a un viejo pastor, conocido por su sabiduría, y con la voz temblorosa le contó todo. Al terminar, esperaba gritos o rechazo. En cambio, el pastor lo miró con compasión y le dijo: «Hijo, la confesión no es para que Dios se entere de lo que hiciste. Él ya lo sabía. Es para que tú entiendas que el perdón es más grande que tu pecado». Al salir de la iglesia, el hombre sintió una ligereza extraña. La piedra ya no estaba. Había entendido que la verdadera valentía no está en no cometer errores, sino en tener el valor de confesar y repararlos. El peso había desaparecido y por primera vez en años respiró en paz. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, mis queridos hermanos, muy buenos días, bendecido martes. Que el día de hoy Dios tenga la gracia, la misericordia, la bondad puesta sobre nosotros, porque el día de hoy estamos más llenos de Él, estamos más llenos de su amor, de su espíritu, porque sé que con lo que hicimos el día de ayer, hemos aprendido a arrepentirnos de cosas que quizás nos estaban atando, de cosas que quizás nos estábamos haciendo coger rabias de otras personas por nuestras actitudes. Quizás estábamos destruyendo nuestro hogar, destruyendo nuestros hijos, destruyendo nuestro entorno laboral. Pero hoy sabemos y nos hemos arrepentido de eso. Y vamos a hablar del segundo paso, que es la confesión. Confesar mis pecados a Dios. Querido hermano, el día de hoy les traigo una historia, es muy conocida, pero también hay personas que quizás medio la han escuchado, o no la han escuchado, o se la saben toda. Pero quiero hablar del rey David, un referente para mí de valentía, de esa gracia del Señor, de esa unción del Señor. Pero como todo ser humano, cometemos errores. Por más sabio que sea, por más ungido que sea, terrenalmente, no todos somos perfectos. Alguna imperfección debemos de tener carnalmente. Así era el rey David. Hoy les voy a traer un salmo donde David pide misericordia por él, por haber cometido adulterio. Primero, vamos a hacer un pequeño resumen de por qué pide misericordia, por qué este Salmo 51. Querido hermano, yo antes de hacer esta pequeña reflexión, quiero que usted se monte en la historia, que usted sea ese personaje. Quizás tú en adulterio,
Pero quizás tú con ese pecado oculto, ese pecado en secreto, quizás sea tú un ladrón, quizás seas tú un oprimidor, quizás tú seas un señalador, quizás estés tú en la prostitución, quizás tú estés en los vicios. Todo esto encierra a los pecados, pero hoy vamos a ver cómo surgió esa confesión. Mientras su ejército estaba en la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, desde la terraza de su palacio, vio a una mujer de gran belleza bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de uno de los soldados leales, Urías el Eteo. David la mandó a traer y cometió adulterio con ella, lo que resultó en un embarazo. Para ocultar su falta, David intentó que Urías regresara del frente de batalla y durmiera con su esposa. Pero Urías se negó por lealtad a sus compañeros que seguían luchando. Al fracasar su plan, David envió una orden para que pusieran a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y luego lo dejaran solo para que muriera. Tras la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que le robó la única ovejita a un hombre pobre, lo que hizo que David se indignara, solo para que el profeta le revelara: tú eres ese hombre. David reconoció de inmediato su pecado, pidiendo perdón, aquí confesando su pecado, a Dios de corazón. Este arrepentimiento se refleja profundamente en el Salmo 51. Todo esto, querido hermano, le trajo consecuencias a David. Aunque fue perdonado, David enfrentó duras y muy duras consecuencias. La muerte de su primer hijo con Betsabé. Conflictos familiares continuos, incluyendo tragedias y rebeliones entre sus propios hijos, como la de Absalón. Pero tiempo después, David y Betsabé tuvieron otro hijo, Salomón, quien llegaría a ser el próximo rey de Israel. Finalizamos con este resumen y reflexión, hermanos. Espero que usted se haya puesto en esa historia con su pecado, porque todos tenemos un pecado, y a veces pecados muy secretos. Pero esta mañana el llamado y la voz de Dios es que hay que confesarlos, hermanos. Así usted ya no lo esté haciendo. Pero mire la historia desde el principio. Usted ha tratado de ocultarlo. Usted con otras acciones ha tratado de enmendarlo. Muchas veces decimos de enmendarlo, pero si tú no lo confiesas, no será borrado de tu corazón. Por eso, querido hermano, es muy importante la confesión. El día de ayer les hablaba de ese paso gigante que es el arrepentimiento, ¿ya? Pero la confesión va armando esa cadena, ese entrelazamiento de los pasos para poder obtener la salvación. Así que yo no sé tu pecado, o no sé el pecado que cometiste o el que estás cometiendo, que puede herir a Dios, que puede entristecer a Dios, que puede entristecer a Jesucristo, que sacrificó su vida por ti y por mí. No lo sé, pero hoy es el día. Hoy Dios nos está dando esa oportunidad, nos está haciendo el llamado para hacerlo.
Por eso vamos a tomar y para finalizar la oración con este salmo. Este salmo que vuelvo y se lo repito, cuando el profeta Natán fue a ver a David y le hizo entender que él era ese hombre del cual había pecado y que tenía que arrepentirse. Padre amado, gracias y mil gracias por tu voz, por tu palabra, por tu enseñanza, Dios, por darnos a conocer, Señor, la gran oportunidad que tenemos para volver a reestructurar nuestra salvación. Por eso, Padre, leemos este Salmo 51 con fe, con amor, con gozo, que el día de hoy, por nuestra confesión, vas a borrar ese pecado, nos vas a quitar esa piedra del bolsillo. Padre amado, gracias y gracias por este programa de Palabra de Dios cada mañana, que tú cada mañana nos traes ese instrumento, esa instrucción para nuestro estilo de vida, para ese estilo y ese camino de santidad. Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedaré demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has dado quebranto. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes de tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Amén y amén.